bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Natalia, más conocida como Obsesión Letrada por si son nuevos por aquí. Y bueno, el día de hoy les traigo la segunda parte de noticias de Love Alarm. Sé que la primera parte la hice hace una semana, pero es que publiqué ese video y empezaron a surgir nuevas noticias, nuevas fotos y videos filtrados que hicieron que mi cabeza hiciera ¡pum! Y yo dije, no, tengo que hablar de esto es ya porque la información está surgiendo de forma muy rápida y yo estoy muy emocionada. Definitivamente ustedes no saben los yoyos que me han dado a mí mientras he visto esas fotos, esos videos, eso de todo, o sea... Así que decidí hacer esta segunda parte de forma rápida, aprovechando que la información ya salió. Y obviamente vendrán muchas más partes porque pienso hablar de Love Alarm hasta que estrene la bendita segunda temporada, porque como ya saben, yo estoy en pleno chipeo, en plena emoción, en plena crisis. Y bueno, en este video quiero darle especial agradecimiento a la cuenta de Love Alarm oficial porque me han ayudado con la recolección de varias noticias. Y también quiero mandarle saludos especiales a Miri, una nueva amiga que he conocido gracias a Love Alarm y que para mí siempre va a ser la amante de su no. Ahora sí, vamos a iniciar con este video. ¡Woo! Un seguidor estuvo en el momento y en el lugar indicado cuando estaban grabando una escena de Love Alarm. Al parecer es Jojo cruzando por el puente cerca del río Hana, grabando un hermoso atardecer. Y si le hacemos zoom a la imagen, bueno, yo no es que mi vista sea súper wow, pero a mí me parece que tiene el mismo outfit del capítulo final de temporada. Entonces, no sé, ¿será que esto sucede después de todo lo que ya sabemos que pasa y de la conversación que tiene con Suno, que les hablé en el primer video de noticias? Dos personas que trabajan en el set de Love Alarm filtraron ciertas imágenes en sus historias de Instagram, las cuales son de la preparatoria Shonhan, donde se están grabando, obviamente, la serie de Love Alarm, los flashbacks que les había mencionado anteriormente. Esto también vuelve a confirmar que va a tener mucho protagonismo el pasado, aunque sigo pensando qué carajos nos van a mostrar del pasado si ya nos los mostraron todo. Yo lo que necesito es saber con quién se queda la condenada tipa, pero bueno, esperar se dijo. Ay, tengo que tener paciencia y eso que es lo que menos tengo en estos momentos. Y bueno, se han filtrado imágenes de una misma escena, o esto quiero creer porque así lo ha estructurado mi mente y ahora les voy a decir tal cual. O sea, estoy muy emocionada definitivamente porque a medida que fueron saliendo las imágenes, mi mente fue maquinando, organizando y diciendo, esto va a pasar así. Pues obviamente esto es mi teoría, no es nada confirmado porque son solamente imágenes y videos aleatorios, pero pues se sabe que son de la misma escena porque están en el mismo escenario y porque tienen los mismos outfits. Aquí vemos al auto de Suno aparcando y luego vemos una imagen de él saliendo del auto, cruzando la calle, directo a Jojo. ¡Ay, señor! Y bueno, Jojo al parecer está trabajando en esta tiendita de 7-Eleven y se cruza con Suno y tienen una conversación y al parecer él tiene su móvil en la mano. Así que algo me dice que va a comprobar nuevamente si la alarma de Jojo suena, porque ya sabemos que Suno está medio psicoseado con la bendita alarma. Y al parecer hay otras imágenes donde Suno está caminando por el set y se le ve un labio partido y se le ve que tiene sangrecita ahí, la herida ahí abierta. Entonces, para mí que se peleó con Hyejeon. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que este personaje también aparece en esa escena. Y obviamente esto me coloca muy triste porque yo creo que algo en común que tenemos todas las fans, seamos Team Suno o Team Hyejeon, es que no queremos que la amistad de ambos personajes termine. Pero creo que vamos a ver muchos momentos en que la amistad de estos dos está en crisis por culpa de Jojo, porque sí, es culpa de ella. Y bueno, también nos dieron una imagen de la escena alejada desde diferente perspectiva, en el cual se ve un andén, en el cual al final hay personas también grabando.
Y hay otros videos y otras imágenes en que nos muestran que al final de ese andén está Hyejeon con su smoking y con un maletín. Y va caminando directo donde Suno y Jojo. Así que, ay Dios mío, esa alarma va a tintinar como si fuera... Creo que cabe destacar que Hyejeon se ve divino, papacito, sabor, apoyo con ese smoking. Es que ese hombre también está muy bueno. ¿Para qué? Pero ese hombre está también muy bueno. Y también fueron surgiendo diferentes teorías porque mientras Jojo y Suno estaban en escena, estaba pasando una chica con un aspecto un tanto extraño que la mayoría de fans reconoció cuando se le hizo zoom a la imagen. Y es Yuho, la novia de Suno, la cual tiene un cambio físicamente sorprendente porque ya sabemos que en la primera temporada tiene el cabello como un rubio platinado, no sé de colores, pero bueno, algo así, y corto, pero aquí vemos que el cabello de ella es negro y largo, y esto me indicó a mí que vamos a tener saltos temporales demasiado largos, tanto para que a Yuho le haya crecido el cabello de esa forma. Esto no sé si me va a gustar. Y bueno, vemos que también Yuho está hablando con Jojo, las dos solas, pero ya el escenario está como oscuro, anochecido, no sé. Y también hay otra foto en la cual se ve a Suno hablando con Jojo y hay otra cabecita por ahí metida, cabello negro, que para mí es Yuho. Y también se ve el largo andén donde al final se supone que está Hyejeon. Mi teoría de esta escena es la siguiente. Todavía la estoy estructurando, así que puede cambiar, pero hasta ahora la cosa va así. Para mí que Suno va a hablar con Jojo a ver si le suena nuevamente su Love Alarm, porque obviamente él está loco con la bendita Love Alarm, o intenta convencerla de que acepte sus sentimientos o que le explique qué sucedió en la juventud o algo así. Y bueno, ambos están hablando cuando aparece Yuho, porque estaba siguiendo a Suno para ver dónde iba el tipo, porque a ver, es el novio y el novio parece tener más interés en la ex que en ella misma. Entonces me imagino que ella debía estar siguiendo a Suno o pasaba por ahí, pero más me suena que lo estaba siguiendo. Y llega cuando Suno está hablando con Jojo y empiezan a discutir entre los tres. Y de pronto aparece la otra punta del cuadrado amoroso que va llegando, que es Hyejeon, que llega obviamente a la escena y ve el alboroto. Algo sucede, no sé qué, pero estoy seguro que Hyejeon se pega con Suno en esos momentos. Hacen su pelea, hacen su dramacito. Y llega un momento en que todo queda en paz. Ambos como que se largan y dejan a las chicas solas y estas dos terminan hablando, conversando del tema, etcétera. Algo así es lo que se me imagina en mi cabecita. ¿Por qué? Porque las escenas que graba Jojo con Yuho para mí están con una tonalidad de colores más oscuro, como que ya ha pasado la tarde y ya está cayendo como la noche. Entonces algo así pensé yo. Como les dije, esto es teoría mía, es decir, no sé si va a pasar en este orden, o si sí va a pasar, o si no va a pasar, o si mi cabeza está bien loca y está inventando vainas raras, pero para mí las cosas van así hasta ahora. Otra foto filtrada que nos revela otra escena, ¡ay, señor santísimo! ¡Uy, señor santísimo! Es esta que ven aquí. Está Jojo hablando con alguien que parece ser Suno. Y no parece ser, es Suno. Solamente digo parece ser porque yo sé que aquí hay muchos fans de Hyejeon que quieren que se quede con Hyejeon, que Hyejeon, que Hyejeon, que Hyejeon. Y bueno, los dos están buenos y sé que hay conflicto porque ambos son divinos, perfectos, Pero bueno, este es Suno porque obviamente se nota por el tipo de cuerpo de Suno, el cabello de Suno. Es uno. Además de que el porte de ese hombre no lo tiene ninguno. Y bueno, esta imagen causó un poquito de furor, bueno, un poquito, no, mucho furor, porque están los dos de noche, solos, en una calle sola, hablando, conversando, y Suno tiene como ropa, no sé, deportiva, y Jojo tiene, bueno, las pintas de Jojo, eso no importa. Pero la cuestión es que, no sé, algo me dice que esta escena va a hacer que nuestros corazones latan. Y si me preguntan a mí, personalmente, me parece que le están dando demasiado protagonismo a Suno en esta segunda temporada porque ya tenemos fotos de varias escenas de Jojo y Suno hablando solos.
Y digo esto porque muchas dicen que esta segunda temporada era para que mostraran mucho más el romance de JoJo con Hye-yeon. Y obviamente apenas están grabando, no sabemos si van a meter más escenas de JoJo con Hye-yeon. Pero hasta ahora solamente hemos visto puras escenas de JoJo sola con Suno, conversando, con ciertos dejes de tensión y en ciertos escenarios que nos dan para pensar, bueno, cosas. Y bueno. Si se queda con Suno, ya saben pues que yo sería la mujer más feliz del mundo, no sé, solamente les digo. También nos dieron la siguiente imagen de Yukho con Suno. Ambos están en outfits blancos, muy elegantes, y algo extraño es que Yukho tiene el cabello negro pero corto. Es decir que esto debe suceder antes de pues la escena que les conté de la pelea y del revuelo, porque tiene cabello corto. O entonces, ¿qué carajos está pasando con los looks de Yukho? Alguien que me explique por qué carajos tenía el pelo amarillo, luego lo tiene largo y luego lo tiene corto. O sea, ¿me explican? ¿Me explican? Gracias. Y bueno, yo no sé, pero algo me dice que estaban en una gala, en una celebración o en alguna fiesta, y que ambos tenían que ir de blanco porque pues van como uniformados y van como elegantones y están como ahí hablando, tipo discutiendo, no sé. Y lo peor es que vemos de fondo que están comiendo en la vaina esa de arepas de pescado. Bueno, no sé qué será eso, yo lo veo en todos los dramas pero no tengo ni la menor idea de qué será eso. Pero están enfrente de una vaina de esas, pero están como, no sé, mírenle la cara. Así que, caras vemos, corazones no sabemos, esperar qué será esa escena. Y por último, Song Kang hizo una entrevista recientemente en la que dijo que se le estaba complicando el interpretar a Suno en esta segunda temporada, porque el personaje de Suno tenía un cambio de sentimientos y de pensamientos demasiado fuertes de la primera temporada a la segunda temporada. Y bueno, era un cambio como que él todavía estaba asimilándolo, como aceptándolo y como intentar interpretarlo. Además de que en esta segunda temporada su personaje experimenta demasiados sentimientos y emociones que obviamente lo ponen a maquinar, a trabajar, a intentar reflejarlos correctamente. Y bueno, yo ya sé que el fandom está muy dividido en cuanto a con quién se quedará JoJo, con Suno o con Hye-yeon. Pero ya saben que yo soy Team Suno Forever. Y también soy muy fan del hecho de que Yukho se quede con Hye-yeon, porque ambos tienen como una personalidad muy similar y no sé, se verían lindos juntos, aunque sería algo raro porque es como si estuvieran compartiendo las novias entre los dos mejores amigos, pero olvidamos eso, no importa. Lo único importante no es de que Team seamos si Hye-yeon o Suno, sino que todas amamos la serie, todas esperamos con ansia esta segunda temporada y todas queremos saber qué carajos va a suceder porque las vainas se ven alocadas. Además de que sé que todas tenemos algo en común y es que queremos que las cosas terminen bien y que Hye-yeon con Suno sigan con su amistad y no la terminen. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y si es así recuerden darle like, suscribirse por aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo video. También recuerden que vienen muchas más partes de lo que son noticias de Love Alarm. Apenas vayan saliendo voy publicando, así que estén pendientes por aquí. Y por último, no se les olvide seguirme en mis Instagrams, que por aquí se los voy a dejar. El principal es mi Bookstagram Obsesión Letrada, en el cual subo reseñas, opiniones de los dramas que me voy viendo y voy anunciando en las stories cuando voy a subir video, cuando voy a subir reseña, etcétera. Así que síganme por allá, además de que siempre estoy respondiendo mensajes. Y bueno, ahora sí, me despido.